quiero mejor, mejores besos en lugar. Son las 8:35 de la mañana. Quiero mejor. Kevin Johansen junto a Las Migas. Una gran canción para seguir avanzando en Revista de la Mañana en este martes 5 de marzo. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y a esta hora vamos a hablar del tema que les habíamos prometido sobre lo que pasará con la presencia de Salvatore Mancuso en Colombia y su relación con las víctimas. Para hablar de este tema está con nosotros el profesor David Navarro, que es profesor de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas y director del Instituto de Paz de nuestra institución. Profesor Ipasut, muy buenos días, profesor, bienvenido a la UD Estéreo. Buen día, Carolina, y a los oyentes de nuestra emisora. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros y por acompañarnos en estos minutos. Empecemos a hablar sobre lo que significa la presencia de Salvatore Mancuso para las víctimas en Colombia. Bueno, en primer lugar, creo que es una oportunidad para saber la verdad de lo acontecido durante la llamada eh, época del paramilitarismo, ¿no? Que fue una época muy duro, sobre todo a finales de justamente del siglo anterior y principios de la década del presente. Entonces creo que en primer lugar hay una oportunidad de conocer más verdad sobre esos episodios, sobre esa historia. En segundo lugar, creo que también es la oportunidad para encontrar posibilidades de resarcir a las víctimas, dado que pues muchas también aparte de verdad están esperando que haya reparación. Y creo que en tercer lugar, creo que también es una oportunidad para que el país y la sociedad toda pueda conocer detalles y elementos que han estado siempre en la sombra o han estado en zonas grises respecto al papel mismo de la clase política en las justamente 2 décadas donde creo que se puede decir estuvo más en auge y en todo su esplendor el desarrollo del paramilitarismo en Colombia. Entonces yo pienso que en principio podríamos hablar de esos 3 elementos. Profesor, muy buenos días. La llegada de Mancuso a Colombia, digamos que va a permitir esclarecer esos hechos y encontrar a los responsables que pues han ocasionado las violaciones, infracciones a los derechos humanos. Sin embargo, ¿qué aportes podría realizar Mancuso como gestor de paz para contribuir a la paz total que lidera el gobierno? Bueno, primero porque es una de las contrapartes claves del conflicto armado, de nuestra guerra interna que hemos vivido con una pugnacidad fuera, digamos, de lo ordinario en las últimas 3 décadas, diría yo. O sea, finales del siglo, la década finales del siglo pasado y estas dos que van corridos del presente siglo. Entonces, creo que se trata de uno de los líderes clave, de esos actores armados de la guerra, como decía, y creo que esa parte está en una zona gris y de muchas sombras, aún para la opinión pública, porque el relato que se nos ha presentado por los regulares, que hubo una especie de sistema de justicia y paz que sometió a la gran mayoría de combatientes y a la dirigencia de estos grupos armados y que en determinado momento la comandancia, la dirigencia principal de esta fue extraditada a los Estados Unidos y que el resto de combatientes pues tomaron otros rumbos, ¿sí? Muchos de ellos fue justamente, digamos, siguieron también delinquiendo bajo otras modalidades, bandas criminales o incluso incorporación también a otros grupos armados en las zonas donde estos grupos operaban. Así que creo que esta historia de las verdaderas
motivaciones, de las redes, de los vínculos que estos grupos armados tejieron alrededor de la clase política, de estructuras enteras del propio Estado, son elementos que están por conocer. Es decir, tenemos todavía muchas zonas opacas para conocer cuál fue el verdadero impacto y la verdadera influencia y el verdadero papel de los grupos paramilitares, sobre todo en el presente siglo, porque es claro que fue un actor armado ilegal al margen del Estado, pero con una particularidad, y es que en los propósitos y fines compartían, digamos así, propósitos con algunas franjas que no despreciables de la élite de la clase política tradicional colombiana, y en ese sentido, lo que se ha visto, y pues ya conocemos el fenómeno de la parapolítica, es que en ese propósito enredaron y tejieron una serie de redes y vínculos que efectivamente facilitó también esa tarea, digámoslo así, contra insurgente. De modo que es un capítulo de nuestra historia que todavía tiene elementos abiertos por conocer y que la sociedad debe conocer. Profesor, precisamente en ese papel como gestor de paz, ¿hasta qué punto esa designación por parte del gobierno nacional contribuirá entonces para que sea él, precisamente Mancuso, el que ayude a que grupos que todavía no han iniciado diálogos de paz con el gobierno, como es el Clan del Golfo, como el grupo que hay también en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo hagan? Es decir, ¿hasta qué punto sí será efectiva esa presencia de Salvatore Mancuso como gestor de paz para que el gobierno alcance este fin? Bueno, ese es un, eh, digamos, elemento que pues no podemos determinar de antemano porque pues es como hablar de adivinar, de prever cosas que pues no está en nuestras manos hacer. Pero lo que sí está claro es que primero no es el primer caso de una persona que siendo excombatiente, ocupando lugares destacados en las estructuras armadas que están al margen del Estado o que tienen un carácter ilegal, pues digamos, tienen esa disponibilidad para convertirse como en agentes o gestores de paz. Ya pues sabemos que hay casos que lo anteceden, que tienen que ver con los grupos armados guerrilleros. Así que este no sería un caso único. Lo segundo es que lo que también ha mostrado este tipo de decisiones es que simbólicamente creo que también tienen un peso importante, yo diría más que en las comandancias o dirigencias de estos grupos armados, sí creo que en las filas, en las bases de estos grupos ilegales. Así que yo aventuraría a decir que pues eso puede mover ciertas fibras dentro de las filas de estas bandas criminales. Y lo tercero es que eh, creo que para la dirigencia, sobre todo de estas nueva generación de grupos que han mutado de lo que eran los llamados grupos paramilitares a lo que ahora conocemos como bandas criminales, pues ha habido también cambios notorios. Es evidente que acá en esta nueva generación de grupos delincuenciales no hay propiamente por ejemplo, un propósito de combatir a la guerrilla, es decir, la tarea está que contrainsurgente que de alguna manera se le veía a los grupos paramilitares de esta generación de la que hizo parte Mancuso es muy distinta a esta nueva generación de grupos o de actores armados ilegales. Estos están metidos más en las famosas economías ilícitas. Su carácter realmente es más delincuencial. Están más atados de pronto al crimen transnacional, a redes internacionales de tráfico, no solo de drogas, sino también de otras actividades
que hacen parte de la economía ilícita. De modo que en la comandancia de estos, o diríamos más bien en quienes hacen parte o son las cabezas visibles de esta nueva generación de grupos criminales, yo no creo que el trabajo de Mancuso sea muy efectivo, pero sí que lo puede ser simbólicamente para tender puentes de diálogos y de sometimiento en los procesos que están por definir justamente con estos grupos y el gobierno. Y para el grueso de la fila guerrillera, pues también ser interesante, pues ver un ejemplo de un comandante de lo que eran las autodefensas unidas de Colombia, eh, en este propósito de tender puentes para posibilitar hechos de paz. Creo que facilita también que haya negociaciones y posiblemente acuerdos de sometimiento, sobre todo con esta nueva generación de bandas criminales que, como he dicho, de todas maneras tienen una connotación distinta a la que tenían los llamados grupos paramilitares de los que era comandante Mancuso. Profesor, hay una advertencia del Centro Democrático que asegura que Mancuso pues tendrá un plan en contra de Álvaro Uribe. ¿Qué decir ante esta advertencia? Bueno, yo creo que en principio lo que uno puede decir es que es de sentido común que en ciertas filas partidistas haya temor sobre el significado o las implicaciones que puede tener que Mancuso se haya convertido en un excombatiente y excomandante de los grupos paramilitares que viene a facilitar una tarea de impartir justicia respecto a ese pasado del que él hizo parte, ¿cierto? Entonces creo que eso es natural, porque justamente muchos de quienes le critican, pues se presume fueron los que en su momento eran los aliados principales de los grupos paramilitares. Tienen por qué temer, diría uno. Ahora que de allí a descalificar o a bendecir lo que este comandante o excomandante de los grupos paramilitares diga, pues la justicia es la que tiene que examinar qué tan razonable es y qué tan pertinente y ajustado a los hechos y a las pruebas que tienen en su poder y que pueden conseguir, es lo que diga o lo exprese Salvatore Mancuso, ¿no? De momento, pues lo que hemos visto es que independientemente de que nos guste o no la decisión que ha tomado una jueza de la República, llama la atención que en la Fiscalía General de la Nación, la misma Procuraduría General de la Nación y aún incluso grupos de las víctimas estuvieron de acuerdo y avalaron que se les, por ejemplo, pusiera en libertad condicional, lo cual pues resulta bastante sintomático de que, en primer lugar, las instancias que podrían poner peros y cuestionamientos a esa decisión, eh, avalaran, pues la avalaran. Y además mucho más sintomático y de una carga simbólica inmensa que los propios grupos de víctimas accedieran a que este pudiera quedar en libertad condicional. De modo que yo pienso que eso nos muestra que jurídicamente hay en quienes han tomado estas decisiones un soporte lo suficientemente, por lo menos razonable, para tomar una decisión de este calibre, porque pues como Sí. es natural, no se trata de un excomandante y un dirigente paramilitar cualquiera, se trata de una Ujú. de sus cabezas mucho más Sí. visible que además ha confesado públicamente responsabilidades de estos grupos en múltiples masacres y puede decirse que en el exterminio de grupos enteros de poblaciones en algunas regiones del país. Entonces, creo que esto hace un poco más complejo el examen y el análisis respecto a las decisiones judiciales que se han tomado sobre Salvatore Mancuso. Entonces, yo creo que eso, en principio, a mí me muestra que más allá
de las críticas a favor o en contra que hay también un soporte jurídico que debemos examinar. Profesor, ya para terminar y rápidamente hablemos entonces sobre si estos procesos judiciales que enfrenta Mancuso, que le faltan dos, uno en Barranquilla, otro acá en Bogotá, de pronto serán impedimento para quizás esa contribución de la verdad o si de pronto inclusive en los mismos se puede hacer estos aportes y ¿qué considera mejor que la seguridad de Mancuso está en riesgo o será suficiente ese riesgo, ese esquema de seguridad que le está ofreciendo el gobierno nacional? Bueno, esto no deja de ser de todas maneras eh, parte de ese ejercicio de conjeturas que se hace respecto a lo que podría venir. Es decir, en este caso, pues estamos hablando de cosas potenciales, no de cosas reales. Ahora, en el contexto en que se ha dado esta decisión y que se ha, digamos, relanzado este proceso judicial con el excomandante Salvatore Mancuso, lo que, lo que uno puede observar es que se da en un contexto que está sumamente digamos, preñado de obstáculos, de que hay intereses poderosísimos por impedir que este comandante pues ofrezca cierto tipo de información que el país está en mora de conocer, pero al mismo tiempo pues hay otro sector que cree que pues las declaraciones o las informaciones que este excomandante le haga conocer a la justicia y al país le va a dar la razón respecto a los señalamientos, por ejemplo, que en el pasado se hicieron contra grupos paramilitares, sobre todo en la violación eh, cruel e infame de los derechos humanos de muchas poblaciones y de muchos líderes sociales y políticos. Pero pues yo creo que en este caso eh, eh, no es una situación, diría yo, distinta a los riesgos que encarna este tipo de procesos. Y en ese sentido, lo que se ha visto es que el Estado pues, ha tratado de disponer la infraestructura y la logística eh, adecuada para brindarle protección y seguridad a este excomandante. Y yo pienso que el país todo debería esperar que por la verdad y por la justicia para este país y para la sociedad, el excomandante Mancuso pues pueda conservar esos esquemas de seguridad y pueda eh, sí, tener la seguridad de que se le va a respetar y hoy se les va a defender la vida. Porque también es cierto que hay por otra parte, grupos seguramente muy poderosos también y muy interesados en quitarle del camino. Así que estamos en una situación delicada, pero yo creo que en esto el Estado está tratando de ofrecer las garantías que corresponden y pues sus contradictores y oponentes tendrán por qué temer, o los que le defienden ahora por lo explosiva o lo, digamos, grave que puedan resultar algunas informaciones o señalamientos que este excomandante paramilitar pueda hacer. Pero yo creo que la justicia, tanto ordinaria como el sistema de justicia especial que encabeza la JEP, pues ha mostrado algunas señales de que puede haber un proceso que justamente posibilite hacer justicia, conocer la verdad, sobre todo para las víctimas respecto a ese pasado del paramilitarismo que está por conocer, y a la sociedad también le puede dar la garantía de que las cosas que son censurables y reprobables en los vínculos entre grupos armados y sectores políticos es un capítulo que hay que cerrar y, y que hay que también pues tomar las garantías suficientes para blindar
nuestro sistema político y democrático de las interferencias de estos actores armados, porque pues es lo que corresponde como sistema político ofrecerle a la sociedad la seguridad de que este es un proceso que va a facilitar justamente procesos de paz, procesos de reconciliación, pero también de conocimiento de la verdad. Pues profesor, muchísimas gracias por todo lo que nos explica, por los detalles que nos da de la importancia de que Salvatore Mancuso se encuentre en Colombia, esa contribución para la paz y también para la verdad. Gracias por estar con nosotros en Revista de la Mañana. Muy amables a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Estábamos al diálogo con David Navarro, profesor de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas y también director del Instituto de Paz de nuestra universidad, el Instituto IPASUD. 8 de la mañana, 57 minutos. Vámonos con una pausa y ya regresamos con más información en Revista de la Mañana.